Zuria, te presento al hipnoterapista Aurelio Mejía, quien es el profesor, el catedrático, el decano de la terapia. Te lo presento. Qué tremendo eres, Aurelio Mejía. Un tema pero muy importante. Primero que es verdad, estar seguro completamente al 100 no se puede, pero cuando vienen estos pacientes para mí, a tu consultorio, a tu centro de hipnoterapia, porque Aurelio Mejía es muy popular en Colombia, y allí vienen estos clientes, estos customers, y te preguntan que ellos están constantemente recibiendo estas voces y viendo, para aquellos que dicen que son canalizadores, esta información que viene de otras partes. ¿Pudieras tú ayudarnos un poco a Mire, interpretar esto que le pasa a la gente? yo tengo, si ustedes miran bien, un hoyito, hueco, agujero, perforación. Y en el extremo contrario tengo otro hoyito, agujero, perforación. Lo que los sujetos dicen en hipnosis me entra por aquí y me sale por aquí. Porque yo trabajo la terapia es con las creencias del sujeto, no con las mías. Solamente utilizo las mías para desbaratarlas del sujeto cuando estoy viendo que las creencias del sujeto son el factor limitante, el factor castrante, el factor parte número uno del problema del sujeto. Ahí sí entro yo con mis teorías a desbaratar creencias. De lo contrario, no. Utilizo las de él. ¿Cómo te das cuenta cuando haces estas terapias de hipnoterapia que esta persona dice haber vivido tantas vidas? ¿Es verdad que vivimos tantas vidas o realmente no vivimos ninguna vida? Una sola me parece larga, una sola me parece harta. Si a mí me preguntan, ve Aurelio, si hay oportunidad de volver a vivir su vida, la viviría. Y me advirtieron la mía. Buena, no me ha faltado nada. Tengo una familia excelente, buena esposa que ya murió. Mis hijos, no tengo queja de ellos. Mi hermano tampoco. Mejor dicho, una vida súper he tenido yo. Y me preguntan, ¿la quiero volver a vivir? No. Esperemos a que termine esta y ya, chao. Entonces imagínense que me digan que viene una vida y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y que no me digan ni siquiera cuándo termina. ¿Qué más infierno que ese? El infierno no es un lugar de fuego y azufre, no es un estado emocional de no alegría, de no aceptación. Aurelio, entonces, esto que se llama cielo, infierno, ¿cómo lo atribuyes tú dentro de todo que yo Primero tenemos que partir de dónde salieron esas frases, cielo e infierno. Los antiguos, que no tenían telescopios, y mucho menos aparatos electrónicos de exploración espacial, juzgaban con base a lo que veían. Ellos veían que el salón, bueno, que el salón no, porque cada uno pronuncia como quiera, el sol salía por oriente, se ocultaba por occidente. Para ellos era el sol el que se movía. Y crearon su teoría egocéntrica, geocéntrica, según la cual la Tierra es el centro y todos los astros giran alrededor de la Tierra, porque eso es lo que ellos veían. Y en sus creencias le dieron mucha importancia a los astros que podían distinguir. Originalmente 7. Y con base a esos 7 empezaron a crear teorías. Crearon el concepto de semana. 7 días. Y los días tienen los nombres de esos 7 astros. Siendo el domingo el sol, en inglés, sun. Y ese 7 pasó a ser como un número esotérico.
crearon el concepto de cielos, niveles de ascensión. Y es así como tenemos 7 niveles de ángeles. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, y se me escapó uno. Es que como ellos tienen alas y vuelan, se me escapó. 7. Los musulmanes subieron ese número a 9, pero originalmente 7, el mismo número de los astros. Cielos, como lo que veían hacia arriba, era tan bonito, azul en el día, nubes blancas como copos de algodón, estrella en la noche. En esos días en que no había contaminación, esos cielos debieron haber sido hermosos. Yo en mi vida apenas lo he visto una vez así. Y fue en el Magdalena Medio Colombiano, una vez que venía de Santa Marta en mi auto y se dañó total. Quedé sin luces, quedé sin batería. En la oscuridad de la noche más tremenda, en esa madrugada, con mi familia. Pero justificó, primera vez en mi vida, que yo vi ese cielo tachonado de estrellas, no le cabía una más. Bueno, entonces, tenemos cielo, sí. Y ahora sí, vamos al infierno. Caliente, con azufre. Vámonos a la zona ecuatorial. La zona ecuatorial es una cadena montañosa con múltiples volcanes y más anteriormente. Caliente, a diferencia de los polos que son fríos. Entonces, el ser humano en sus religiones empezaron a denominar premio lo de arriba y castigo lo que viene de abajo, lava, fuego, azufre. Entonces crearon un concepto de infierno así. Pero resulta que en los polos no es así. En los polos tener un lugar de calor, eso sería un premio. Imagina uno con ese frío. No. Indígenas en las partes polares crearon el concepto de castigo con un infierno de hielo permanente, frío total. Con cuestiones culturales, creencias. Lo único que tengo que tener mucha precaución porque hace poco tuve un... De los viajes voy trayendo tazas. Sí, tengo que tener precaución. Me encanta, me gusta más que un caramelo a un niño el café. Lo que pasa es que tengo que tener precaución porque hace poco tuve una taquicardia de tanto café. Una taquicardia. Se me aceleró el corazón. Y se me subió la tensión. Por eso tengo que tener precaución con el café. Bueno, pues la pregunta es que se me ocurre es por qué hay tanta ansiedad hoy en día, tanto ataque de ansiedad hoy en día. Listo. Hablemos de la ansiedad y hablemos de que la hipnosis es una herramienta buena, maravillosa para la ansiedad. Primero, ¿qué es la ansiedad? Ingeniería inversa. De adelante para atrás. Algunas personas sudor. Entonces, ahora sí, pongamos un ejemplo para entender qué es la ansiedad y cómo tratarla en una sola sesión con hipnosis. Me gusta caminar por la selva, cosa que no es cierto. Y me voy comiendo un bocadillo de atún que compré allí en Barcelona, cosa que tampoco cuadra. Compré el bocadillo en Barcelona y voy caminando por la selva. Pero en fin, me voy comiendo el bocadillo. Y voy tranquilo.
Pero acabo de ver adelante, escondido detrás de unos árboles, un león. Reacción natural, instintiva, conservación de vida. Me detengo, no sigo caminando más. 2, acelero el corazón porque necesito tener el cerebro en capacidad máxima de pensamiento y decisión para saber si echo a correr o enfrento al león. Entonces mi corazón tiene que palpitar más. Mis pulmones tienen que trabajar a plena capacidad porque necesito oxigenar la sangre. Mi cerebro lo exige en esa situación de peligro. Mi vista, que estaba con preponderancia frontal, ahora amplía el campo de visión. ¿Por qué? Yo necesito mirar por los rabillos del ojo para saber si hay otros leones acompañando a ese. Y están por acá a los lados. Entonces, lógico, pierdo visión frontal, pero gano lateral. Si yo no entendiera por qué está sucediendo eso, me da pánico. Me voy a morir. Cosa que es cierta, pero todavía no. ¿Qué más? Como los músculos de las piernas tienen que entrar a calentamiento para ponerse a correr en caso de que el cerebro dé la orden, tengo temblor en las piernas. Me estoy preparando. Todo eso es natural. Eso es lo que yo en la entrevista le cuento y le explico al sujeto antes de la hipnosis. Le rompo esquemas. Y cuando estamos en la hipnosis, yo ya le digo, ahora sí, vamos a buscar el origen, la causa de tu ansiedad, que en el fondo sabemos que es un temor a algo. Eso sí, mi papá llega borracho toda la semana y me castiga. Ahí estaba el león, era el papá. Y a veces hay leones laterales, una tía. Otro temor oculto que puede ser el detonante de la ansiedad, temor a perder el empleo, porque el jefe es muy regañón y no le caigo bien. Ahí estaba el león. O sea, puede haber múltiples leones, lógico, en forma de metáfora, pero esa es la ansiedad, un temor al futuro, un pánico a la suerte. Después de tantos años que Aurelio Mejía ha tenido que prepararse para esta cátedra que diariamente, porque él es el catedrático, creo que se dice, el decano de toda esta enseñanza que tantos clientes, para mí pacientes, han pasado por allí por su centro de hipnoterapia. ¿Cómo sabes, Aurelio Mejía, cuando una persona te está diciendo la verdad y la mentira? Y esto de he vivido muchas vidas, no solamente he vivido uno y soy un simple alma que ha venido aquí por una vez. Tenemos realmente ese poder de superhéroes, como dice esta programación. La inteligencia artificial esta que tiene a la gente loca, uno. Lo de la inteligencia artificial es más nombre que inteligencia. Primero aclaremos el concepto de inteligencia. Inteligencia es la capacidad que tenemos de actuar con el conocimiento para crear nuevas cosas o resolver problemas. Eso es inteligencia. Porque yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no sé qué hacer con él, me falta inteligencia. ¿De qué me sirve el conocimiento si no soy capaz de crear? No soy capaz de resolver situaciones. O tener capacidad de resolver situaciones, pero no tengo conocimiento, entonces tampoco tengo herramientas. Entonces, inteligencia es conocimiento y manejo de ese conocimiento. Lo que hacen estas máquinas, los computadores, porque yo también soy técnico en computadores, yo no soy psicólogo ni médico, yo soy electrónico, es repetir
A ver cómo lo explico yo. Trato de buscar un ejemplo. El computador tiene unas bases de datos muy grandes. Ya voy a hablar de los computadores de inteligencia artificial, donde tienen cantidad enorme de frases relacionadas con el mismo tema, con cada tema, con cada tema. Y el software del computador es capaz de hacer un resumen de todas esas frases que hablan de lo mismo y con base a protocolos que tienen, hace el resumen que parece hecho por un ser humano, parece. Pero es algo mecanizado que se repite a millones de veces por segundo. Procesos. Pero en realidad no es la acción pensante como la de un cerebro. Se llama así, IA. Y realmente es sorprendente. Yo la utilizo. ¿Qué hago yo? Yo escribo, por ejemplo, hoy el artículo para hablar de los extraterrestres. Yo hago el borrador. Y una vez que yo hago el borrador, entro a la IA, que es free, gratis, y le digo, corrige mi artículo. Le revisa la puntuación, revisa algunos términos que a lo mejor no es el más apropiado y me da una copia. Y yo ya comparo la copia que hizo la IA con la que yo tenía, y viéndolo bien, esta palabrita está mejor, la voy a poner en la mía, este está mejor. En eso me baso yo en la IA. No es que tome la copia que él me hizo, no, a veces no estoy de acuerdo con lo que la máquina hizo, pero sí me da ideas y mejora las mías. Totalmente de acuerdo con lo que dice la inteligencia artificial. Yo siempre digo que la inteligencia artificial es un instrumento para utilizarlo con mucha precaución, porque hay que saber hacerle las preguntas correctas y saber seleccionar las respuestas correctas. Que no siempre te da respuestas correctas, te da también mucho rollo. Y muchas veces ni siquiera responde la pregunta, tienes que volver a repetir la pregunta de otra manera para que te entiendas. Por eso digo que la inteligencia artificial en manos de un estúpido no sirve para nada. En manos de un necio no sirve para nada, porque es que para que funcione correctamente, la primera inteligencia tienes que ser tú, no ella. Exacto, sí. Y vuelve la explicación que ya al principio. Inteligencia es aprovechar el conocimiento para crear y para resolver. Y si ese conocimiento que me está dando la IA, yo le aplico mi inteligencia, potencio el resultado. Claro, eso tiene sentido. Y la gente sí se cree este cuento de que vienen estos robots de alguna parte para acabar con nosotros, cuando realmente entonces, Aurelio Mejía, la programación esta y todo esto, chat GPTs y todos estos programas, donde como tú dices, solamente se le hace una pregunta y te ayuda a convertir o a cambiar esta palabra, que somos nosotros mismos programando a esta inteligencia no tan artificial. Sí, mira, como también puede dibujar, el otro día yo haciendo ensayos, le dije, dibújame un salmón en el agua. Y sí, me dibujó un lomo de salmón, o sea, ya cortado, metido en un río. Evidentemente, él respondió lo que yo le pedí, dibujame un salmón en el agua, pero no tuvo la inteligencia para deducir que yo me refiriera al animal vivo nadando en el agua. Entonces, me gustó ese tema que voy atrás. Estas personas que dicen que quedan embarazadas y que han sido llevadas traumáticamente y que vino este ser extraterrestre y les hizo este hijo y que ellas se movían. ¿Qué clase de programación es esta? Bueno, el poder de la mente
es incalculable. Con la mente podemos producir levitación. Con la mente podemos tener premoniciones, clarividencia. Con los placebos mentales podemos hacer que el sistema nervioso simpático produzca sangrado. Tenemos el ejemplo del Padre Pío, quien tenía los estigmas. Pero primero analicemos. Padre Pío, sacerdote católico, muy creyente. A lo mejor la imagen de Jesús lo improntó desde que él era niño. Y él, queriendo entregar su vida a Jesús, al servicio de Jesús, inconscientemente generó él mismo los estigmas. Es posible. Bueno, ahora usted habló de embarazos. Si la persona cree mucho en esto, de las fantasías eróticas del otro mundo, cree que un ser viene en una nave de super alta tecnología, viaja millones de años luz para venir aquí a embarazar a Pepita Pérez, yo no me lo creo. Pero Pepita, que cree en eso, sí, y empieza a sentir dolencias y empieza a sangrar y tiene un falso embarazo. Pero si a eso le aunamos que realmente Pepita Pérez en cierto momento tuvo relaciones sociales primero y después sexuales con alguien que realmente le embarazó, y ella le combina por ganancia secundaria o por creencias que realmente fue un extraterrestre, ahí tienes el resultado. Pero yo no me lo creo. Aurelio Mejía, hace un par de años atrás, no sé cuántos, no puedo, ya estoy como tú, ya no vuelvo a decir más números exactos porque no me consta. El ejército ha sido programado de una forma deliberada o para defensa de un país, de un pueblo, o para aprovecharse tomando estos proyectos de lo que ellos dicen the mind control, control mental. Cada que veo esos títulos en internet, yo no sé si reírme o llorar, porque son felices revelando secretos del Pentágono, secretos de el paralelo 51, y ponen ultra secreto y están mostrando que el ultra secreto. Entonces, ¿cómo lo supieron si era secreto militar? Dicen que ya no son secretos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Miki, ayúdame, que me está Aurelio. ¿Cómo se llama? Unclassified. Desclasificado. Ah, Aurelio Mejía, desclasificado le llaman ellos. Por eso, entonces, si está desclasificada, ahí está la explicación. Entonces, ¿qué pregunta, qué respuesta, qué explicación, qué le voy a agregar a un desclasificado? Si yo le pongo al desclasificado algo más de lo que el desclasificado tiene, ya es especulación. No le puedo poner más. Máximo, asumiendo que lo leí de memoria, me lo aprendí, le podría poner lo mismo, pero más no, menos. Entonces yo no puedo hablar sobre desclasificados. ¿A qué te ha llevado a todo esto cuando alguien va allí a tu consultorio y te dice, Aurelio Mejía, yo quiero saber si mi esposo, si mi esposa, si mi novio, mi novia, que nos la pasamos peleando, dándonos puño, ¿será que habrá sido alguien que yo odiaba en otra vida o mi enemigo? Sí, ahora vamos a entrar a los placebos. Yo busco que la persona perdone. Esa es la finalidad de las terapias. El perdón es el elemento sanador de cantidad de cosas y logra milagros que podría contar cantidad. Entonces yo necesito que perdone al sujeto. Si le siembro la idea de que vivieron en un supuesto pasado en la Edad Media y allí eran enemigos, y de eso viene esa aversión mutua,
pero la persona va a estar en capacidad de perdonar más fácil. O sea, mire que en esa vida en la Edad Media era usted el que buscaba pleito, era usted el peleador, era usted el que se portaba mal. Y la llevo a mirar eso. Y lo mira. Y se lo cree. Entonces, ahora que te das cuenta que tú has hecho lo mismo que tu esposo, que tú también has puesto los cuernos, que tú también has dicho mentiras, entonces perdonas a ese metiche, perdonas a ese zumbambico y ya se le sale el perdón más. Tú estás diciendo, Aurelio Mejía, que todos somos programables y somos programadores Así es. e inconscientemente. Desde niños nos están programando y desafortunadamente muchos padres mal lo hacen. Un ejemplo, yo me fui a vivir a la orilla del río con mis hijos. Es una zona de árboles, de vegetación espesa, pero no tengo más donde vivir. Y tengo 4 hijos pequeños. Y no quiero que se acerquen al río por temor a que se ahoguen. Entonces, con mi esposa, en las noches yo empecé a contar cuentos. El del monstruo, y cambia la voz, que sale del agua del río y se come los niños que están en la orilla. Y digo que es el monstruo del lago Ness, que lo trasladaron para el río Amazonas. Y los niños, que son como plastilina receptora, se creen el cuento del monstruo del lago Ness en el río Amazonas, donde yo estoy viviendo ahora. Oiga, qué magia. Ya no se acercan al río los niños, yo ya estoy más tranquilo. Pero ¿qué pasa? Los niños empiezan a crecer y yo necesito que vayan a pescar y que me ayuden. No, no van a pescar. Están muertos de miedo. Ese miedo que yo les programé cuando niños. Otro, me pasé a vivir, no hay río, pero hay selva. Y hay cocodrilos, y hay serpientes, y hay cosas. Y yo no quiero que se vayan para la selva solo porque entonces me pierden. Entonces con mi esposa, lo mismo, me inventé el cuento de la pata sola, me inventé el cuento de la mujer sin cabeza, me inventé el cuento de la Llorona. Oiga, lo conté tan bien, le puse tanto arte escénico que ya ninguno de mis niños sale de la casa. ¿Pero qué? Armé un problema para el futuro. Ya están grandes y hágalo salir. No nos salen. Pues resulta que mi amigo tiene un hijo. Este cuento es mentiras, es un cuento. Tiene un hijo que ha escuchado en la escuela el cuento de la chupacabras, pero como que no le hace mucho caso. El hecho es que este muchacho es desobediente. Son las 8 de la noche y no entra a estudiar, no entra en los deberes. Sigue jugando en la calle con sus amigos. Y el papá y la mamá lo llaman y no obedece, no entra. Y un día fue el cura del pueblo a hacer visita. Le dijeron, padre, estamos preocupados. Imagínese que muy desobediente Miguel, no hace caso. Les tengo la solución. Ahora anda aquí en el pueblo el cuento del chupacabras. Ya que ustedes me dijeron eso, apenas entre Miguel, yo voy a empezar a contar unas historias que no son ciertas, pero es para que Miguel escuche. Preciso. 8:30 de la noche, casi las 9, y entró Miguel. El padre estaba ahí todavía, esperando ese momento. Y empieza a contar como muy natural al matrimonio, pero para que Miguel escuchara que estaba ahí cerca, que andaba rondando un chupacabras por el pueblo y que se llevaba a los niños, se los chupaba como se chupaba las cabras. Y Miguel parando las orejas como un par de antenas parabólicas. Y que generalmente salía llegando a las 8 de la noche.
Pasadas las 8 de la noche, el chupacabra andaba por todas las calles del pueblo. Oiga, qué magia. Al otro día, todavía no son las 8 de la noche y ya están tocando la puerta. Desesperado. Es Miguel, que le abran. Oiga, Miguel de maravillas. Pero empezó a crecer Miguel en el colegio y está teniendo problemas para socializar con los compañeros. Porque los compañeros se van de rumba, se van de botellón con las amigas. 8, 9, 10, 11 de la noche. Y Miguel a las 8 de la noche ya está encerrado en la casa. Entonces le contaron al cura del pueblo: padre, imagínense que les tengo la solución. Vea, yo voy mañana a tomar café y dejen que yo cuente una historia. Pues llegó el cura y saludó muy amable a todos, y a Miguel, que ya estaba ahí. Yo, mañana voy para Tierra Santa, Jerusalén. Tengo que ir a hacer unos trámites de la parroquia. Yo les traigo algún regalito de allá. Preciso. A los 8 días llega el cura y llega con escapularios para cada uno, porque les dijo, les contó la historia ahí, que ese escapulario tenía trocitos del vestido de Santa Catalina de Suiza, muy milagrosa, ahuyentadora de chupacabras, y que persona que tuviera ese escapulario, chupacabras que no se le acercaba. Y le regaló uno a Miguel, otro a doña Berta y otro a don Pancho. Oiga, qué maravilla. Miguel se puso el escapulario bajo la ropa, algo así como esto, cafecito, y aquí tiene así como una especie de bolsillito con una cosita medio transparente donde se ve un trocito de tela que es de Santa Catarina de Suiza. Oiga, qué maravilla. A partir de ese momento, 10, 11 de la noche, y Miguel nada que viene ni llama siquiera, no se acuerda que tiene papá y mamá. Una tarde estaba Miguel con sus amigos bañándose allí en la playa de Barcelona, y como no quería que le viera el escapulario, se quitó la ropa, se quedó en la pantaloneta, quitó la camisa y debajo de la camisa puso el escapulario y encima una piedra para que la brisa, el viento no se llevara su ropa. Pues el viento no se llevó su ropa, pero Losla sí. Aurelio, ¿quién es Losla? Los ladrones. Se le llevaron las cosas a Miguel, incluyendo el escapulario. Oiga, al otro día son las 8 de la noche y ya Miguel está tocando la puerta. Conclusión, programaciones. Programación, señores. Que lo del Amazonas puede ser verdad por las anacondas, que a mí me contaron de niño que había un hombre del saco que se llevaba a los niños, que secuestraba a los niños con un saco, y cada vez que veía yo a un hombre con un saco me daba un vuelco el corazón, Luego, que una criada de mi abuela me dijo que un niño se salvó de una bruja gracias a que llevaba una cruz. Entonces llevo una cruz. ¿Qué santidad tiene un objeto? Pero está en un símbolo universal que está en muchas culturas, porque estaba la cruz maya, estaba la cruz de los mesopotámica, de los sumerios. Es decir, los egipcios también tienen algo parecido a una cruz. También, sí, el Ankh, y que, bueno, algunos interpretan como el cruce entre dos mundos, el cruce entre lo vertical y lo horizontal, el simbolismo, en fin. Eso era la nota que quería contar. Y luego de lo del carbón de los Reyes Magos, pues yo recuerdo que una vez a mi hermano los Reyes Magos le trajeron carbón. Para mí un día muy triste, porque aunque a mí no me tocó, me dio mucha pena de verlo llorar. Aurelio Mejía, la brujería. ¿Qué programación trae la brujería? ¿Qué sujeto, qué persona humana tiene tanto poder para hacer daño al otro y no hacerse bien a él? ¿Por qué con el poder que tiene no se gana la lotería o encuentra el tesoro? El poder se lo damos nosotros a las brujas. Si yo no creo en eso, no me afecta. Si lo creo, sí me afecta, porque es mi creencia la que me sana o la que me enferma.
Yo cada rato reto a Lucifer, al diablo, al chamuco, al 666, a la bestia, al terror del inframundo. Cada rato los reto y no me ha hecho nada. No existe. Son imaginarios. Me da miedo algunas mujeres porque te hacen magia negra si le se contraría. Te hacen vudú, te hacen vudú. Vean, lo de la magia negra yo se lo puedo enseñar. Y se lo voy a enseñar ya. Yo le dije a mi nieto Miguel, venga Miguel, le voy a enseñar magia negra. Usted le va a adivinar a su papá, a su mamá, a sus compañeritos lo que ellos señalen. Incluso no necesitan ni hablar, basta con que se lo señalen a usted. Y usted lo va a adivinar por magia negra. ¿Y en qué consiste? Aquí en la habitación hay cantidad de objetos, tazas, lámparas, etcétera, etcétera. Y hay algunos negros como esta silla. Hay algunos negros como el celular. Entonces, empieza. La persona a la que se le va a adivinar, estando Miguel por fuera de la habitación, entra aquí a la habitación y me señala esto, o me señala esto, o me señala esto. Tantas cosas que yo tengo aquí. Y luego, cuando ya la persona escogió, yo le digo a Miguel que ya puede entrar a adivinar lo que la persona escogió con magia negra. Y adivina. ¿Y cómo hace? Supongamos que el objeto escogido fue este. Entonces yo le digo a Miguel, ¿será esto? ¿Puedo hablar o puedo no hablar? Simplemente señalo. Señalo diferentes objetos de color o forma, pero sin señalar todavía este. Señalo esa taza blanca, señalo ese carro azul, señalo mi camisa blanca, señalo mis gafas que son transparentes. Pero cuando yo ya quiero que Miguel sepa que el siguiente objeto, el siguiente, es el escogido, entonces le señalo un objeto negro. Le señalo mi zapato, o le señalo el celular, o le señalo el negro del mouse. Y ya Miguel entendió que el siguiente objeto que yo le voy a señalar es el escogido. Entonces, después de escoger el zapato, yo le digo, Miguel, ¿será este? Dice, sí, ese es. Y la persona dice, no, es que usted le preguntó a la 10ª vez. Él iba contando y la 10ª es. No, ¿a las cuántas quiere que lo adivine? A las 4. Listo, a las 4. Entonces, supongamos que el sujeto escogió esto. A ver, el sujeto digo, la 4. Ya el sujeto quiere que lo adivine a la 4, no a la 10ª. Entonces yo ya sé que tengo que señalar 2 objetos de color, luego un objeto negro y ya van 3, y el que sigue es. Entonces yo digo, Miguel, esto. Él dice que no. Miguel, esto. Él dice que no, pero ya sabe que el siguiente sí es, porque estamos jugando magia negra. Entonces le digo, Miguel, esto. Sí, ese es. Entonces la persona que estaba contando y esperando que llegara la 10ª, y ya se lo hice en la 4. ¿Y cómo hizo? No, eso es que usted está hablando y en la entonación usted le hace el truco. Quédese callado. Listo, y me quedo callado. Escoja. Y el sujeto escoge otro objeto. Entonces ya le digo a Miguel que entre. Entonces yo señalo. Sí. Y yo no hablé nada, pero iba mostrando. Y el que sigue después del negro es el escogido. Por eso se llama magia negra.
Aureli, también puede ser magia roja, ¿sí? Si yo me pongo de acuerdo con Miguel que el siguiente después de un objeto rojo es magia roja. Entonces eso de la magia negra yo no me lo creo. Que sí, que cuentan muchas y he visto en el vudú cosas sorprendentes. He visto masticar vidrio a uno de estos rezanderos vudús y mordiéndolo. Pero resulta que cuando yo estaba jovencito, de ida para el colegio todos los días, yo pasaba por el Parque de Bolívar de Medellín. Estaba yo en primero de bachillerato, sexto grado, porque ya después lo juntaron. O sea que yo era un niño todavía y todos los días me iba caminando y pasaba por el Parque Bolívar porque mi colegio quedaba en el downtown de Medellín, en el centro. Y yo a veces me quedaba en el Parque Bolívar viendo esos, así como uno ve en plazas de España, el que parece flotar, el otro que se disfraza de una cosa. Y había un personaje que tiraba ahí una tela y en la tela trozos de vidrios y se acostaba en ellos y masticaba. Este Lauren que yo no sé cómo lo hacía. No lo entiendo cómo no se cortaba. O sea, yo no creo que ese personaje haya sido de vudú. Era un hombre por ahí de 50 años. Pero sí he visto un video y lo descargué porque me impresionó mordiéndolos. No lo entiendo cómo es, pero sí he visto poderes sorprendentes de la mente. Y también veo, porque me gusta ver aborígenes de distintas regiones, veo los de África, los zambetos, que dan vueltas cubiertos con paja y que sacan unas cosas y dice, ¿dónde las sacó? ¿Cómo hizo? Se llama así zambeto. O sea, yo me maravillo con lo que hace el hombre, pero no entiendo muchas cosas. Incluso conos de paja que dentro no hay nada, que después se ponen a bailar conos de paja. Eso, no bailando con eso, y yo veo que adentro no hay nada y después sacan cosas. Tremendo. O lo que dicen. Que caminan sobre descalzos sobre ascuas encendidas. Ah, no sé si es fácil. Ese sí no tiene misterio. Ese tiene misterio para el que no sabe de física. Pero esos son carbones, ceniza encendida. Y la ceniza tiene muy poca masa, casi que nada. Por lo tanto, la cantidad de calor que tiene es mínima. Tiene mucha temperatura, pero poco calor. Y enseguida explico lo que es temperatura y es calor, que es distinto. Entonces, cuando la persona se apoya en esas cenizas, en esas ascuas, las aplasta, absorbe el poquito calor que tiene la ceniza, pero no lo quemó. A algunos les hace ligeras ampollas, pero no más. Es por eso. Una cosa es que me digan, caminó sobre trozos de tornillos y tuercas calientes, hirviendo. Ah, ahí sí me sorprendió si logró caminar. Pero sobre ceniza, la ceniza no tiene masa. Ahora sí expliquemos lo que es masa y temperatura, lo que es temperatura y calor, que es diferente. Hagamos de cuenta que esto es un recipiente y como se puede ver es muy delgado. Con pocas gotas de agua lo lleno. Con pocas gotas de agua sube el nivel. Pocas gotas sube el nivel. El nivel es la temperatura. Las gotas de agua es el calor. O sea que con poco calor me marca alta temperatura. Cosa diferente si el objeto es este. Para que este objeto suba el nivel, yo necesito echar mucha agua. Con pocas gotas yo no logro que el nivel suba. El nivel es la temperatura. El agua es el calor. Entonces, las ascuas son como trocitos de esto. O sea, poquito calor, pero sube la temperatura al punto de que eso se ve encendido. Pero cuando lo piso, se desmorona toda esa ceniza, no tenía masa y inmediatamente baja la temperatura porque el calor que tenía era muy poquito.
Y esos vídeos de monjes budistas en calderos de aceite hirviendo sin quemarse, sentados Ese sí ese es otro que yo he visto, que ponen el monje en la caldera y empiezan a poner a hervir la caldera. Ese sí no he logrado coger el truco. Y he visto esos monjes budistas haciendo unas maravillas, como una varilla de hierro larga, de esas de construcción, se la pone aquí y empieza con la fuerza de su cuerpo a empujar hacia adelante hasta que dobla la varilla. ¿Cómo es que esa varilla no la enterró aquí? Y eso sí lo he visto. Los Shaolin. Eso sí lo he visto. Y no le tengo explicación. Aurelio Mejía, dijiste algo al comienzo de este video y este va a ser la última pregunta. Dijiste que había gente que moría, pero que hiciste esto. Exacto, lo expliqué con las pompas de jabón. Sí, bueno, ahí vienen las creencias. Hay gente que cree que cuando uno muere, el alma trasciende, sigue teniendo la misma personalidad que tenía cuando tenía el cuerpo humano, sigue siendo Pepito Pérez, y por lo tanto Pepito Pérez se comunica con su familia que está aquí, utilizando mediums o incluso artificios. ¿Sí será que Pepito Pérez sigue viviendo allá y que Pepito Pérez después viene a tener otra vida como Juliana Gómez y después otra como Liu? Si eso es así, entonces yo me cuestiono, si yo he tenido tantas vidas, ¿por qué yo no me acuerdo de ellas? Y si he tenido tantas vidas, entonces he tenido muchos abuelos, muchos tíos, muchos sobrinos, muchas esposas. ¿Con cuál de las esposas me voy a comunicar? ¿Con cuál de los sobrinos? Conclusión, ese es un tema complejo que tiene mucho de creencias, pero nada he probado. Hasta ahora no se ha probado en un laboratorio la existencia de espíritus, ni siquiera la existencia de Dios. Para yo probar que el agua existe, algo que me tomo todos los días, tengo primero que definir qué es oxígeno, tengo que definir qué es hidrógeno, tengo que decir y explicar que la combinación de hidrógeno y oxígeno constituye un elemento que adquiere la forma del recipiente que lo contiene, que es incoloro, insaboro, pero eso lo tuve que definir previamente. Y una vez que ya definí eso, ya cuando veo algo que cumple eso, digo, esto es agua. Entonces, ¿cómo yo defino previamente qué es Dios? Ah, no, entonces vamos a definirlo primero. Es algo invisible, intangible, que vive por fuera de la Tierra en otro universo, porque según eso Dios no vive aquí, sino que está en el más allá, que es infinitamente bueno, que es infinitamente poderoso, y empiezo a darle unos atributos. Y cuando logro encontrar algo que cumpla esos atributos, digo, esto es Dios. Pero ¿cómo pruebo todos esos atributos que el mismo ser humano le creó? Aurelio, entonces, ¿el ser humano ha creado dioses? Sí, el dios Marte, el dios Venus, la diosa Venus, Afrodita, creación del hombre. Y eso que apenas estoy hablando de los de Grecia, me falta hablar de los de la India, Vishnu y Shiva y el otro, y me falta hablar de los del África, y me falta hablar de los polos. Conclusión, hay cosas que no se pueden probar. Sencillamente no existen, son creación del hombre. Y usted, para probar un concepto, tiene que apoyarse en otro concepto. Así es. Aurelio Mejía, el hipnoterapista, que nos dejó saber que hay conceptos y muchísima programación. Señores, qué gusto haberte tenido aquí, Aurelio Mejía. Qué gusto. Y demos gracias que ya no existe la Inquisición. Porque si no, para honrar a Yahvé, que todo lo ve, esos curas me hubieran sacado los dientes, echado aceite caliente por los oídos, me hubieran hecho sentar en una silla con clavos y me hubieran amarrado al potro y me hubieran quebrado los huesos. Afortunadamente no existe. Y usted sabe que es cierto. Para despedirme debo decir que elogio la habilidad profesional de don Aurelio. Se nota que tiene una extraordinaria habilidad para como hipnoterapeuta y se sabe todos los trucos habidos por haber, me quedo asombrado. Muy bien.
¿Cuántos años, Aurelio? ¿Cuántos años los ha? ¿Cuántos Me años? llevo 75 años aprendiendo y todavía no he terminado de aprender. Ayer, Y apenas, yo creo que me va a morir sin terminar de aprender. Es que es el problema. claro. Pero vea, si hay dos coincidencias muy grandes. Dos. Una, yo nací el 4 de enero, que si usted mira en internet es el Día Internacional de la Hipnosis. Y yo nací el 4 de enero. Segundo, yo nací el mismo día de mi cumpleaños. Ay, 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 Aurelio me diga. Oiga, que a dónde lo consiguen, yo les voy a decir rapidito, en todas partes, porque lo han entrevistado, ha ido a dar clases, enseña, lo buscan. No, cuidadito que van con mentiras porque él sabe desprogramarte también. Hay unos que quizás por ahí se... He hecho tantas cosas por las que me pueden condenar. No hay condena si es una mentira piadosa por el bien de la otra persona. Exacto. Aurelio, gracias. Aurelio, Bueno, qué gusto haberte visto con tus tazas de café ahí atrás. ¿Ya cuántas tienes? Porque yo me acuerdo que... ¿Cuántas llevas? no, ya perdí la cuenta, no la volví a... Desde que conté la última vez no he vuelto a contar. Gracias, Aurelio, gracias. Miki, despídete, que nos fuimos para que descanses. Miki, Es encantadísimo de conocerle y de compartir otro punto de vista muy interesante. Muy interesante. Todo lo que ha contado. yo voy con alguna frecuencia a España.